Mateo 16:13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Padre, oramos esta preciosa tarde. Hemos leído tu palabra, Señor, en esta preciosa hora. Ya nos hablaste, Señor, a través de esta lectura que hemos leído en este lugar, Señor. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de poder predicar de tu palabra, de anunciar tus virtudes, Señor, de anunciar esa palabra que viene y que trae esperanza para cada una de nuestras vidas. Señor, ya cantamos esta tarde, ya adoramos tu nombre, Señor, ya hemos sentido tu presencia, ya los hemos gozado, Señor, pero ahora es necesario, Señor, que tú me uses en esta preciosa hora, en esta preciosa tarde, Señor. Usa mi garganta, usa todo mi ser, dame ese rema espiritual para poder expresar, Señor, lo que tú quieres que mi boca diga esta tarde. De eso vamos a hablar, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que tú nos permites, oh Señor, de elevar esa adoración, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, que nos da libertad en nuestra vida, que nos da gozo en nuestra vida, que nos da esa fe y esperanza, Señor, bienaventurada. Señor, gracias por tu palabra en esta preciosa tarde, Señor. Dame, Señor, esa oportunidad de explicar como tú quieres, Señor, no como yo pienso, sino como tu palabra dice, Señor, en esta preciosa hora. Te doy gracias y te doy gloria en esta preciosa y maravillosa tarde. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor, hermanos, esta tarde? Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, hermanos, bajo el tema la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Debido, hermanos, que este pasaje que hemos leído ha tenido más controversia, y este pasaje lo ocupa la iglesia tradicional para atribuirse, según la historia de ellos, hermanos, que es la iglesia primitiva, y de poner a Pedro según el discernimiento que le puede dar quizás una iglesia, un hombre en esta tierra, de poner el fundamento según ellos que es Pedro, o el primer papa según la religión tradicional, la iglesia apostólica católica romana. Pero bíblicamente en esta tarde, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia del Señor, ya que según la historia, hermanos, no vemos que se registra como el nombre de una iglesia en específica. Cuando Cristo dice: tú eres Pedro,
sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo la iglesia tal, o no dijo el nombre de quizás alguna iglesia. No dijo quizás, hermanos, que literalmente decir esta es la iglesia de Cristo. Cuando vemos las cartas a la iglesia del Apocalipsis, hermanos, vemos que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, la ciudad de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia la Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea. No dice específicamente el nombre, cuál es la verdadera iglesia. No dice, hermanos, que es la iglesia tradicional. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, no hablamos de 4 paredes. No hablamos, hermanos, de que la iglesia quizás es un edificio. No hablamos de que quizás los lidera quizás un hombre terrenal. La palabra del Señor nos dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando nosotros nos unimos o nos identificamos o formamos parte de la iglesia de Cristo, el día que usted le recibió, el día que usted tomó para bien decir: yo recibo a Jesús como el único salvador personal de mi vida, como el único que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. La antropología bíblica nos enseña a nosotros, hermanos, que el hombre es diseñado para poder bendecir, adorar, exaltar el nombre de Dios. Y podemos encontrar que a través de la iglesia que nosotros formamos o somos parte de la iglesia, y dice la palabra que hemos leído: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a ver quizás 3 puntos esta tarde. La iglesia de Cristo. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? Porque Él la compró a precio de sangre. Él murió en la cruz del Calvario. Él compró la iglesia. Cuando le dice a Pedro: porque sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué entendemos en esa palabra? Número 1, hermanos, la iglesia tiene firmeza en su fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús mismo prometió edificar a la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dijo a Pedro: encima de ti edifico mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Nosotros somos la iglesia del Señor, y vamos a ver, como le decía, a la luz de la palabra, nosotros, hermanos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. No se trata de una obra humana, sino una obra divina. La iglesia verdadera tiene grandes virtudes que distinguen o pueden sobresalir quizás en esta tierra. Una de las virtudes, hermano, es el amor que caracteriza a la iglesia, la unidad que fortalece, la santidad que separa del mundo, que lo separa del mundo para guardarnos para Dios.
La iglesia de Cristo no es cualquier iglesia. Y el servicio de la obra que engrandece, hermanos. La palabra de Dios nos dice que la iglesia está fundada sobre Cristo, cuál es Él. Él es la roca inconmovible. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo, sostenida por la palabra de Dios. No somos quizás una organización, somos un organismo vivo, santo y agradable delante de la presencia de Dios. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Nunca le dijo el Señor a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la roca, el Señor. Primera carta de Pedro dice, capítulo 2 y versículo 4, y dice: acercados a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Somos también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice, contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y dice: el que creyere en él no será avergonzado. Pedro nos compara como piedras vivas. Cuando hablamos de una iglesia, literalmente, hermanos, es formada por parte con piedras. Y quizás espiritualmente nosotros somos una piedra, como dice el apóstol Pedro. Nos une un cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. Somos la iglesia de Cristo. Esta palabra nos enseña nuestra identidad, la misión de Dios a través del plan divino. Dios nos dice, hermanos, en unos textos claves que vamos a leer, hermanos, que Dios o la iglesia no fue hecha por un hombre humano. Hay muchas quizás iglesias que se llaman la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Hay muchas religiones grandes en el mundo, pero sabemos nosotros de dónde, vamos a ver de dónde parte la iglesia, de dónde nació la iglesia, desde dónde arrancó la iglesia, hasta dónde llegó el misterio sacerdotal. La palabra nos dice, hermanos, que la estabilidad de la iglesia no se derrumba aunque los tiempos, las fechas cambien. Porque la iglesia está fundada en Cristo Jesús. El hombre y la mujer pueden cambiar, pero el fundamento de la iglesia nunca va a cambiar. Usted y yo podemos cambiar, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue anunciando la verdad, y Cristo es la verdad. Dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos y fuentes de agua viva. Y dice en el versículo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie podrá contra la iglesia. Vemos los periodos de la iglesia primitiva, hermanos. Muchos periodos donde quisieron detener a la iglesia, pero nunca fue posible ni va a ser posible hasta que el día en que Cristo venga. Hasta el día que suene esa trompeta, hermanos, la iglesia seguiremos en esta tierra caminando, seguiremos protegidos por parte del Señor, porque Él peleará por vosotros, dice la palabra. Y dice la palabra en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién dice? Jesucristo mismo. Somos edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuántos de ustedes hemos sido edificados esta tarde a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra? Porque Cristo está a través del Espíritu Santo acá en esta tarde, edificados sobre ese fundamento. Y dice primera carta de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie que venga, hermanos, que digan, ni a un ángel vino y descendió de los cielos y me reveló otra revelación, que vamos a levantar otra nueva iglesia. No, 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 este es el fundamento. Nuestro fundamento es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él nosotros hemos creído y en esa fe nosotros vamos a morir. En el fundamento de apóstoles y profetas. Y dice Mateos 28:18, y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde comenzó la iglesia? Unos dicen que la iglesia, la verdadera iglesia, comenzó desde el llamamiento de Abraham. Otros dicen, hermanos, que comenzó la iglesia desde Juan el Bautista, cuando venía abriendo brecha para que el que venía detrás era el Señor Jesucristo. Otros dicen, hermanos, que de donde comenzó la iglesia, del periodo intertestamentario, desde esa declaración que le dice supuestamente Pedro, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otros dicen que en el tabernáculo donde estaban el arca del pacto, donde se guardaba el pan y la proposición, que estaban las tablas de la ley. Pero esta tarde vamos a ver de dónde comenzó la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Se dice, hermanos, que el Antiguo Testamento llega al periodo intertestamentario. De ese periodo intertestamentario hay un periodo de silencio. Habla de los evangelios sinópticos, que unos dicen que el evangelio sinóptico, hermanos, son los 4 evangelios, que debería quedar en el Antiguo Testamento, porque podemos encontrar que de dónde inició la iglesia verdadera. La iglesia verdadera inició del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 1. La palabra podemos encontrar, y muchos teólogos bíblicos, doctores en Biblia, dicen que la iglesia primitiva nació en el libro de los Hechos. Desde ahí arranca la iglesia de Cristo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Cuando el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, el ministerio sacerdotal quedó en el Antiguo Testamento. Usted puede leer de muchas posturas y va a venir a dar lo mismo. Que diga la iglesia, la verdadera iglesia los administra un sacerdote. Cuando vemos en los 5 ministerios que da el apóstol Pablo, no menciona un sacerdote. La iglesia es administrada según la palabra de Dios por pastores, evangelistas, maestros y todo aquel que es llamado de parte de Dios a un ministerio. Demos gracias al Señor, hermanos, que no necesitamos de estar esperando hasta llegar al año para poder ofrecer un animal inocente, para ofrecer quizás los sacrificios de los pecados. Hoy esta tarde, hermanos, pues si usted se arrodilla y los ponemos de acuerdo, yo y la hermana, para pedir algo, lo que atemos aquí será atado en los cielos, lo que será desatado aquí también en el reino de los cielos. Es administrada por pastores, evangelistas y maestros, profetas. Los siervos que Dios llamó
para que ministraran a la iglesia. Mateo 18:18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Según que solo le había dicho a Pedro, según que solo Pedro tenía esa autoridad para lo que atara en la tierra también será atado en los cielos. Pero vamos a leer lo que dice la palabra. Será atado en los cielos, y todo lo que desatéis, le dice a Pedro, en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez digo, aquí viene lo precioso, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor en medio de nosotros, hermanos. ¿Cuánto le dan la alabanza y la gloria en esta preciosa y maravillosa tarde? Alabado y bendito sea su nombre. Pedro, como figura representativa, cuando le dice, a ti te daré las llaves, porque es necesario explicar todos sus puntitos, hermanos. A ti te daré las llaves. Jesús le dio las llaves. Como representante, ponga mucha atención, como representante o como pastor de los apóstoles. Fue el primer ministro que el Señor le dio la autoridad. Puede estudiar usted la palabra y puede meditar en ella. No significa que si le dio la autoridad a Pedro, hermanos, aquí en este lugar la autoridad se la dio al pastor. Él es la autoridad puesta por el Señor Jesucristo. Y lo que Dios da nadie lo quita. Pedro era el pastor de todos los apóstoles. Pedro, cuando fue a predicar, ¿cuántas personas se convirtieron en el primer mensaje que Pedro? Más de 3,000 personas predicando el evangelio del arrepentimiento, predicando el evangelio de Cristo, anunciando la palabra. No es menester, dijo el apóstol Pedro, callar. No podemos decir lo que no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No se puede callar lo que hemos visto y oído. Dios nos da la potestad, hermanos. Si tuviéramos en la ley y no predicáramos nosotros, quizás no hubieran pastores. Pero demos gracias a Dios que la gracia del Señor Jesucristo nos dio potestad a nosotros también para echar fuera demonios, también para que Dios nos dé la oportunidad para que anunciemos su palabra. Primera carta a los Corintios 4:1 dice el misterio de los apóstoles. Así dice, pues tengamos los hombres, dice, por servidores de Cristo. Basado en lo que le he estado explicando, que el Señor le dio la potestad a Pedro, así como cualquier hombre de Dios. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pedro era fiel. Esos 12 que el Señor escogió, los escogió porque tenían una vida espiritual. 2, la naturaleza y el propósito de la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de la iglesia? Efesios 1:22. Viendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y sometió a todas las cosas, dice, bajo sus pies,
y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena en todo. Cuando hablamos con los amigos a veces dice se sienten vacíos. Pero hay algo que el Espíritu Santo o el Señor llena que el hombre y la mujer no pueden llenar. El Señor sacia nuestro interior. El Señor nos da vida y nos da vida en abundancia. Hermanos, somos una familia espiritual. El propósito de la iglesia, hermanos, es que nosotros nos sometamos como iglesia de Cristo al Señor. No es que haya otro fundamento, dice en la palabra, sino Cristo mismo. Cristo mismo vino a comprar a la iglesia del Cordero. Primera carta a Timoteo 3:15, para que si tardo, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte. Cristo nos ha dado a nosotros un poder, hermanos, maravilloso, una seguridad maravillosa, una naturaleza espiritual maravillosa, un propósito como iglesia, que es predicar el evangelio, que es anunciar las virtudes. La iglesia está compuesta, hermanos, por los redimidos, por todos los que fuimos comprados a precio de sangre, por todos los que un día le recibimos, por todos los que aquellos que aunque tienen poca fuerza siguen avanzando, siguen caminando, siguen hacia adelante porque saben en quién han creído, porque el Señor nos da a nosotros la oportunidad, hermanos, y creemos que somos redimidos y que nosotros valemos la sangre de Cristo. Hechos 2:47 dice, y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y al Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué poder tiene la iglesia? ¿Qué naturaleza? La iglesia no es un edificio, sino una comunidad de los creyentes, un pueblo, una nación. Somos algo valioso delante de la presencia de Dios. Por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe lo que usted y yo valemos, sabe la perla preciosa que somos nosotros delante de la presencia de Dios, sabe el valor. ¿Cuál es el valor, hermanos? Porque Cristo murió, esa sangre que limpia los pecados y esa agua que nos sacia nuestro interior, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido maravilloso con nosotros. El propósito de la iglesia, uno de los principales propósitos, es alabar el nombre de Dios y del Dios vivo. Alabar al Dios vivo, al Dios que le tomó a usted como pieza importante dentro de su pueblo, dentro de su rebaño. Y leemos la palabra Efesios 3:21. A Él dice sea la gloria, en la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sean los honores. Él se merece todo tributo, Él se merece toda adoración, Él se merece que el pueblo le doble rodillas, Él se merece que el pueblo le cante alabanza, Él se merece que nosotros le cantemos, le adoremos en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, que la naturaleza y el propósito de la iglesia es edificar a la iglesia, a los santos, preparar hombres y mujeres para un ministerio.
Desde el momento, hermanos, y yéndolos al texto final, el que leímos, el que dice, entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era el Cristo, Jesús el Cristo. ¿A qué se refiere? Porque todavía no era el tiempo de ir a anunciar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque para que el Señor pudiera enviar a hombres y mujeres a anunciar su palabra, tenían que ser capacitados. Y cuando viene, hermanos, Hechos 1 y dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seremos testigos en Jerusalén y en toda Samaria y todos los confines de la tierra. Dios a través del Espíritu Santo los capacitó. Y vemos en 8:1 la gran persecución de la iglesia cuando se empezó a predicar el Evangelio por todos los confines de la tierra, y hasta este lugar, hermanos, se predica la palabra, se anuncia la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor por eso, hermanos, porque se anuncia en todo el mundo la palabra de Dios. Y nos llama que seamos luz. Vemos, hermanos, que la naturaleza de la iglesia debe ser luz y sal en el mundo. Cada creyente, cada cristiano debe comprometerse a ser luz, a ser sal en esta tierra. Cristianos comprometidos, cristianos que sabe lo que vale su salvación. Sabe que aunque no valíamos nada, éramos una vil podrida llaga, no valíamos ni un 5, 0 a la izquierda, pero el Señor dijo, yo voy a ir por ellos a comprarlos, yo voy a ir por ellos, aunque ellos nunca me han visto, quizás ni nosotros habíamos nacido, pero el Señor ya le había visto a usted que iba a estar en esta tarde, en este lugar, dándole la gloria al Señor. Se nos va el tiempo, hermanos. Número 3. Número 3. Se nos fue el tiempo, hermanos. Vamos a hablar solo lo más importante. 3. Las responsabilidades de la iglesia y del propósito eterno. Tenemos un gran compromiso como iglesia. Tenemos un gran compromiso. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que perseverar en la palabra del Señor. Y usted puede leer, hermanos, en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice ahí que aún compartían el pan en las casas y en las oraciones. Aún dice la palabra, hermanos, que había un temor, una reverencia para Dios. Había, hermanos, en esa iglesia que vemos, la iglesia primitiva, donde partió la iglesia primitiva, donde hablamos que es la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera es la que compró el Señor a precio de sangre. Perseveraban en la palabra, en la doctrina. Doctrina, hermanos, tiene muchos significados. Es una enseñanza sistemática. Doctrina, hermanos, se puede aplicar como lo que yo creo y practico, basado al fundamento de los apóstoles y de los profetas. Doctrina es una enseñanza que practicaban los apóstoles, que anunciaban en la iglesia primitiva. Y la palabra nos dice a nosotros que hay que guardar la unidad en el espíritu. ¿Cuáles son las partes que componen la iglesia la iglesia de Cristo, Una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo propósito, que es llegar a ver al Señor.
La palabra nos dice en Efesios 4:3 al versículo 6, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermanos. El Señor es maravilloso. Sabe, hermano, lo maravilloso que ha hecho en nuestra vida. Sabe lo maravilloso que la iglesia hace para poder agradar al Señor. Los une un cuerpo, un mismo cuerpo, un mismo espíritu, una misma fe, una misma esperanza. Allí puede formar un mensaje. Las partes que nos unen: la iglesia de Cristo, un cuerpo, un espíritu, una fe, una misma esperanza. ¿Cómo estamos delante de Dios como iglesia de Cristo? ¿Cómo estamos delante del Señor? La responsabilidad de la iglesia es vivir en santidad. Dice el apóstol Pedro: sé santo porque yo soy santo en vuestra manera de vivir. El tema de la santificación es muy importante de nuestra vida, para servir al Señor, para obedecer al Señor, para vivir sabiamente, para reconocer su santidad, para reconocer, hermanos, quién es la autoridad de nosotros, para reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Dice la palabra en Juan 13:34, que nos amemos unos a otros como la iglesia de Cristo reconoce su fe y la obediencia a la palabra de Él. Hay que tener obediencia. Amar, servir unos a otros, que nos amemos unos a otros, reconocer nuestra fe. El Señor nos da a nosotros la oportunidad, hermanos, para que nosotros podamos caminar en ese camino. Cuando vemos, hermanos, que en la palabra del Señor, la perseverancia de la iglesia, Jesucristo dijo que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Él es la piedra inconmovible. Esa es la roca inconmovible, perdón. ¿Dónde descansa nuestra fe? ¿Dónde descansa, hermanos, su fe? Como iglesia, ¿de dónde nosotros podemos analizar dónde descansa todo mi ser? Mi fe que yo tengo, su fe, ¿a dónde descansa? Dice la palabra en primera carta a los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 4: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mi fe, hermano, descansa en ese texto en tres cosas. No sé si meditó en ese texto que hemos leído. Lo volvemos a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Son tres cosas importantes donde descansa la fe de la iglesia en general: la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Allí descansa nuestra fe verdadera. Allí descansa, hermanos, todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Mi fe, hermanos, no descansa en Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro negó 3 veces al Señor. No va a descansar en un hombre que tuvo fe y dudó al caminar sobre las aguas. En un hombre que cuando los gentiles decían una cosa y con los judíos decía otra, que practicaba supuestamente la hipocresía. Mi fe no descansa en Pedro, mi fe descansa en el Señor Jesucristo, el Hijo verdadero de Dios. Ahí descansa mi fe. Conclusión: ¿cuál es la iglesia verdadera que respalda el Dios Todopoderoso? Dice este texto, hermanos, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué le da a entender ese texto? Testificando a Dios. Como iglesia testificamos a Dios. Juntamente, dice, con ellos. Dice el que está con nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo que le respalda a usted. El Espíritu Santo que le da fuerza a usted. El Espíritu Santo que cuando usted llora le sacia su interior. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo que nos da fuerza para que los levantemos. El Espíritu Santo que quizás usted se desanima y Él le levanta en cada momento, hermanos. Cuando aquel que está enfermo le da fuerza para que siga adelante creyendo y anunciando la verdad que es Cristo Jesús. Dice, con señales y prodigios a la iglesia. Este es para la iglesia, hermanos, para nosotros. Testificando a Dios juntamente con ellos, testificando con los discípulos, con los apóstoles, con Pedro, Juan y todos los discípulos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartiendo el Espíritu Santo según la voluntad. ¿Qué quiere decir según su voluntad? Todo aquel que viene y recibe al Señor en este lugar y camina bien y es una nueva criatura, el Espíritu Santo lo llena, lo anima, lo reanima y sigue adelante. Y si persevera hasta el fin, entonces será salvo. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Somos la iglesia de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, y llegamos hasta aquí. Gloria al Señor. Ay, disculpe si me pasé unos minutos, hermanos. El mensaje ha terminado. Es tiempo que recibas a Jesucristo en tu corazón. Haz conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mis pecados en la cruz y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Por tu alma se entregó, que por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte